Bienvenido a este nuevo módulo de cuentas nacionales e indicadores económicos. En esta oportunidad vamos a ver el tema balanza de pagos. Comencemos por las transacciones económicas con el resto del mundo. La balanza de pagos, de esta forma, es una pieza fundamental para el análisis macroeconómico, ya que es necesario que las estimaciones que llevemos a cabo en este registro sean homogéneas entre todos los países para hacerlos comparables entre sí. El Fondo Monetario Internacional publica el Manual de Balanza de Pagos que contiene los criterios de registro aceptados a nivel internacional para elaborar estadísticas uniformes. Recordemos que cuando vimos el sistema de cuentas nacionales, teníamos la cuenta del resto del mundo vista desde la óptica del resto del mundo y la misma tenía un alto nivel de coherencia con el balance de pagos, de aproximadamente el 95%. La balanza de pagos siempre va a estar equilibrada debido al método de registro, debido a que los saldos de las cuentas hacen que estas se compensen o se financien entre sí. Conceptualmente, la balanza de pagos es un instrumento contable en el cual los países registran para controlar las transacciones con el exterior. Aquí se registran los flujos entre los residentes y los no residentes. Recordemos que el concepto de residencia que aquí se utiliza es el que definimos al inicio de los módulos, es decir, tener una actividad económica dentro del territorio en el largo plazo. Estos registros de flujo nos dan una visión de intercambio de bienes y servicios y de circulación de capitales. Como mencionaba anteriormente, el concepto de residencia y territorio económico es el mismo que en cuentas nacionales. Y la balanza de pagos siempre va a encontrar un equilibrio. Si las cuentas no se ajustan, la variación de reservas internacionales va a realizar el ajuste. Esta variación de reservas internacionales va a estar ligada a una variación de la base monetaria del Banco Central, siempre que el Banco Central tenga intervención en el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio es libre, la balanza de pagos va a estar en equilibrio por el simple ajuste de la cotización de la divisa. Vamos a ver que esta existencia de equilibrios y desequilibrios en la balanza de pagos la podemos analizar desde tres ópticas. Empecemos con la primera. La primera nos dice que la composición del ahorro interno respecto de la inversión interna la podemos observar desde la cuenta corriente a través de su saldo, y la cuenta corriente es el ahorro bruto nacional menos la inversión bruta interna. Recordemos que el ahorro y la inversión los veíamos en la cuenta uso de ingreso y en la cuenta capital. De esta forma, este resultado de cuenta corriente es la inversión externa neta. Esto significa que el exceso de ahorro equivale a la diferencia entre lo que los residentes financian al resto del mundo y lo que el resto del mundo le presta a nuestra economía. Entonces,
Dependiendo del signo de la cuenta corriente, vamos a tener una idea de la posición de nuestro país respecto al mercado de créditos internacional. Si la cuenta corriente es positiva, el país actúa como prestamista neto. Esto implica que el ahorro nacional es mayor a la inversión. Ese exceso de ahorro se utiliza para financiar el déficit de cuenta corriente de otras economías. En tanto, lo inverso ocurre cuando la cuenta corriente es negativa. Los no residentes o el resto del mundo financian nuestra inversión interna, dado que el ahorro es menor a la inversión. En este caso vamos a tener un país que es deudor neto en los mercados de crédito. Estos desequilibrios se financian a través de los saldos de las demás cuentas. Vemos que acá simplemente vimos la cuenta corriente. Pasemos al segundo ítem, que es la capacidad y necesidad de financiación de la economía. En este caso, como mencionábamos anteriormente, que se compensa desde otras cuentas, pasamos a la cuenta financiera, siendo que las mismas transacciones que considerábamos antes son las que dan lugar a estos saldos y los desequilibrios que se producen al interactuar nuestra economía con el resto del mundo. Si teníamos una cuenta corriente positiva en el primer punto, esto nos va a implicar que tenemos una cuenta financiera negativa. Esto equivale a financiar la inversión del resto del mundo, como mencionamos anteriormente, pero desde el punto de vista financiero se da un incremento de activos externos, contabilizando una disminución de la inversión extranjera directa. Esto lo que nos muestra entonces es la capacidad de financiación de nuestra economía. Lo opuesto ocurre en el caso donde éramos deudores netos, con la cuenta corriente negativa. Eso implica que necesitamos tener una cuenta financiera positiva, ya que necesitamos financiamiento, entonces es necesario recurrir al crédito externo, contabilizando un incremento de los pasivos externos o la disminución de activos externos. El tercer enfoque es el de la variación de reservas internacionales. A través de esta, vemos en la posición en la que se encuentra el país para defender el valor de su moneda, siempre que el Banco Central intervenga en el mercado de divisas. El análisis de reservas en poder del Banco Central nos permite conocer el saldo final del balance de pagos, dado que esta es la cuenta que lo hace cero con intervención. Si la balanza de pago nos da positiva, mejora la posición acreedora del país respecto al resto del mundo, dado que acumulamos reservas. En tanto, una balanza de pagos negativo explica el endeudamiento externo o la salida de reservas. Una cuestión importante a destacar de las reservas internacionales es que no solo varían por los desequilibrios generados por las transacciones autónomas, es decir, las transacciones de exportaciones, importaciones, inversiones realizadas por el sector privado, sino que también tienen lugar operaciones que realiza el Banco Central cuando busca influir en la cotización de la moneda respecto de las divisas. Entonces tenemos una parte de variación de reservas bastante exógena, que se da por el comercio, el intercambio y el flujo de capitales, y otra parte que está ligada a la intervención, una política cambiaria. Pasemos ahora a las clasificaciones de las operaciones.
Hablamos de varias cuentas, de cuenta corriente, de cuenta financiera. Vamos a ver qué incluimos en cada una de ellas. La cuenta corriente tiene 4 grandes ítems. El primero es bienes, que incluye importación y exportación de mercancías. Constituyen la cuenta comercial o la balanza comercial y se registra a precios FOB. Precio FOB quiere decir que no se contabilizan los servicios de importación o exportación, simplemente la puesta en el puerto del producto. ¿Por qué? Porque en la siguiente cuenta registramos los servicios, que son los servicios prestados por residentes y a no residentes y viceversa, e incluyen los transportes, viajes, servicios a empresas y seguros y otros servicios. Entonces, del saldo de bienes y servicios de estos dos ítems en conjunto, tenemos lo que conocemos como la balanza comercial, que es un concepto bastante conocido. Luego tenemos otras transacciones que no se oyen tan habitualmente, pero que tienen un fuerte impacto en la cuenta corriente. Por un lado tenemos las rentas, que es el devengamiento de renta de activos y pasivos financieros que surgen de la tenencia de algún activo, ya sea una inversión extranjera directa, que es un activo físico, inversión de cartera relacionada a un activo financiero y otros. Estas rentas entonces se contabilizan como intereses, utilidades y dividendos, dependiendo cuál sea nuestro activo pasivo financiero que nos devengue la renta. Y también incluimos la remuneración de los no residentes que prestan servicios a residentes. La última que tenemos son las transferencias corrientes. En este caso, es el traspaso de propiedad de recursos reales o financieros que se suministran o adquieren sin una contrapartida en valor económico. Este concepto de transferencias corrientes es el mismo que utilizábamos cuando empezamos a ver la definición de transacción y transferencias corrientes y transferencias de capital en la contabilidad nacional. Pasemos ahora a la cuenta capital y financiera. En la cuenta capital y financiera tenemos dos cuentas, pero la que tiene el saldo más relevante es la cuenta financiera. En la cuenta capital simplemente vamos a registrar transferencias de capital y adquisición o venta de activos no financieros no producidos. En muchos países donde hay deportistas muy talentosos, pero las economías no ayudan mucho a retenerlos en los países, una parte importante de este saldo de activos no financieros no producidos son la compra o venta de pases de deportistas. Esto es como para ejemplificar qué es lo que estaríamos considerando con un poquito más de detalle dentro de esta cuenta. Luego tenemos la cuenta financiera que registra transacciones de activos y pasivos financieros entre residentes y no residentes. La presentación puede ser de dos formas, por sector residente o por concepto. Cuando se presenta por sector residente, esta se divide en sector financiero,
sector público no financiero y sector privado no financiero. En tanto, cuando se define por concepto, vemos que tenemos inversión extranjera directa, inversión de cartera y otros activos y pasivos de inversión. Veamos entonces estos conceptos, qué es lo que incluyen. La inversión extranjera directa son los aportes de capital, créditos y deudas entre el inversor y la empresa, la reinvención de utilidades. Una forma bastante sencilla o más simplificada de ver este concepto es que la inversión extranjera directa está ligada a un activo físico. Luego tenemos la inversión de cartera, que incluye la transacción en títulos de participación en el capital y títulos de deuda. En este caso ya estaríamos hablando de una inversión de activos financieros, una inversión financiera. Y por último, tenemos algunas cuestiones que no las vamos a registrar ni en la inversión extranjera directa ni en la inversión de cartera, y va a ir al ítem de otros. Acá incluimos créditos comerciales a corto y largo plazo, billetes y depósitos, préstamos de bancos y de organismos internacionales. La utilidad o cuál utilizamos va a depender del objetivo de medición que tengamos a la hora de hacer el análisis. En este caso, lo más relevante es que tengamos bien claro qué es lo que estamos midiendo cuando hablamos de cada uno de los distintos conceptos. Vayamos a clasificación de las operaciones. Así como ya clasificamos la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera, nos queda ver la variación de reservas. Es el cambio en el stock de activo de reservas y como son de inmediata disponibilidad, el Banco Central puede utilizarlos para financiar los desequilibrios de la balanza de pagos. Esta es una cuenta de ajuste que debe ser cero, el saldo final de balanza de pagos, por lo que si el saldo de la balanza de pagos es positivo, tenemos un incremento en el stock de reservas, de lo contrario tenemos una disminución. Un punto importante a destacar es cómo registramos estas reservas. Tenemos dos formas para registrar las reservas internacionales: forma normalizada y la forma analítica. Cuando estamos en la forma normalizada, no vamos a tener una cuenta separada que se llame reservas internacionales, sino que va a ser un renglón adicional, una fila adicional de la cuenta capital y financiera en forma de reservas o de activo de reservas, que lo que va a hacer es ajustar la balanza de pagos. En tanto, la forma analítica va a separar, registrando sobre la línea todo lo que son las transacciones exógenas, es decir, la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera, y bajo la línea la variación de reservas internacionales desde una visión de pagos internacionales. Relación entre el sistema de cuentas nacionales y la balanza de pagos. En ambos utilizamos el mismo concepto de residencia, del territorio. Las transacciones, las transferencias, los stocks, los activos y pasivos con el exterior se valoran a precios de mercado, a un tipo de cambio único de mercado.
en el momento que tiene lugar la transacción. La principal diferencia es que, como en las cuentas nacionales estamos registrando operaciones en moneda doméstica, estas cuentas con el resto del mundo van a estar en la moneda doméstica y en la balanza de pagos van a estar en divisas, pero al tipo de cambio único que va a ser el de mercado. La cuenta corriente de la balanza de pagos es equivalente a la cuenta de bienes y servicios y a la cuenta de ingresos primarios y transferencias corrientes, exceptuando el SIFMI. El SIFMI es el servicio de intermediación financiera medido indirectamente, dado que tienen un tratamiento distinto de los intereses y utilidades. La cuenta financiera y la cuenta capital en ambos sistemas son equivalentes, aunque en el caso de la cuenta financiera tiene distinto nivel de detalle. En el sistema de cuentas nacionales, los activos financieros los vamos a clasificar por instrumento, mientras que en la balanza de pagos por función, como vimos anteriormente, inversión extranjera directa, inversión de cartera u otros. Además, en la balanza de pagos también tenemos el desglose en sector privado no financiero, sector público no financiero y sector financiero. Por último, vamos a ver los términos del intercambio. Estos se determinan por las variaciones de los precios relativos de las exportaciones y las importaciones. Si bien para cada producto tenemos un término del intercambio, la mayoría de ellos los vamos a establecer comparando los índices de precios. Por lo tanto, una medida estándar de términos del intercambio es el índice de precios de exportaciones sobre el índice de precios de importaciones. Acá vamos a presentar el concepto del término del intercambio. Para más detalle de cómo elaboramos estos índices de precios, lo vamos a abordar en un módulo siguiente. Los cambios de precios de los diferentes bienes o grupos de bienes se dan a través de la oferta o la demanda en los mercados internacionales. Y estos pueden ser explicados por la elasticidad precio, la elasticidad ingreso de los respectivos bienes. También puede ser explicado por otras cuestiones más exógenas, como cuestiones climáticas, descubrimientos, progreso tecnológico, mayor demanda por alguna cuestión en especial, pero son más exógenas. Acá estamos trabajando más una cuestión de el efecto de los precios. Estos términos del intercambio pueden subir o pueden bajar. Si se deterioran, es decir, que baja, lo que nos está diciendo es que el país tiene que exportar más para mantener el mismo nivel de importaciones. En tanto, una mejora de los términos del intercambio nos dice que con el mismo volumen de exportaciones podemos aumentar nuestro nivel de importaciones. Hasta aquí entonces los temas que cubrimos en este módulo. Espero que estos conceptos hayan sido de utilidad. Continuamos con el resto de los indicadores en los próximos módulos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.